Veamos qué es la curva de presión-volumen del ventrículo izquierdo. Y realmente también el ventrículo derecho tiene su curva de presión-volumen. Veámosla en el lado izquierdo y así mismo se simula el ventrículo derecho. En el eje de la Y está presión y en el eje de las X está volumen. Aquí podemos nosotros dibujar la curva, aproximadamente es así. ¿Sí? Y donde podemos discriminar el ciclo cardíaco. De dónde a dónde va la diástole y de dónde a dónde va la sístole. Entonces aquí tenemos la fase 0, la fase 1, la fase 2 y la fase 3. La diástole va desde acá hasta acá. Diástole. Ahí la colocamos, la D de diástole. Y la sístole va desde aquí hasta acá. Sístole. Sístole, diástole. Veamos. La fase 0 es cuando aquí en este punto preciso se cierra las válvulas aórtica y pulmonar. Al cierre valvular, vamos al lado izquierdo, la válvula aórtica, y cae la presión intraventricular abruptamente y no hay cambios de volumen. Cae presión sin cambios de volumen. Eso es lo que se ha llamado fisiológicamente la relajación isovolumétrica. Entonces veamos aquí abajo. Relajación isovolumétrica, la fase 0. Relajación isovolumétrica. Bueno, aquí en este punto, donde comienza la fase 1, se abren las válvulas auriculoventriculares, tricúspide al lado derecho y mitral al lado izquierdo. Y aquí, al final de la diástole, se cierran las válvulas auriculoventriculares, llámese tricúspide o llámese mitral. Ahí termina, en este punto, termina la diástole. Aquí es la fin de diástole. Y comienza la sístole, que son la fase 2 y la fase 3. Aquí, como ustedes pueden ver, hay un aumento de presión, acordémonos, P, presión, hacia arriba, aumento de presión, sin cambios en el eje de las X o volumen. A esto se le llama contracción isovolumétrica. 0, relajación isovolumétrica. 2, contracción isovolumétrica. ¿Por qué? Aumenta la tensión de la pared ventricular, pero no hay cambios de volumen. Aquí en este puntico se abre la válvula aórtica y pulmonar y viene la fase de eyección, que es la fase 3. Y fíjense cómo la fase de eyección genera un poco de aumento de la presión, pero disminuye el volumen, si hay cambios de volumen. Entonces la fase 3 se llama fase de eyección. La fase 1 se llama fase de llenado ventricular. Llenado ventricular, la 1. Entonces, aquí las tenemos: 0, 1, 2, 3. Ahora veamos otros detalles. La fase 1 de llenado ventricular se subdivide en 3 fases. Una fase inicial, que vamos a llamarla A. Una fase media, que vamos a llamarla B. Y una fase final, que vamos a llamarla C. La fase A, mucha atención, es la fase de llenado rápido del ventrículo izquierdo y el derecho, especialmente el izquierdo. Ahí sale la sangre muy rápido de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo,
La fase B es la fase de llenado lento o diástasis que llaman algunos fisiólogos. Y la fase C es la fase de contracción auricular, o sea, cuando sucede eléctricamente la onda P y se contrae la aurícula y le administra lo último que queda de volumen al ventrículo izquierdo, ¿sí? Esta fase es importantísima porque acordémonos que aporta el 30% del llenado del ventrículo, o sea, el 30% del gasto cardíaco. Bueno, muy bien. Vamos entonces a hablar algunos aspectos de esta curva de presión-volumen, ¿sí? Acordémonos que la precarga la tensión de la fibra miocárdica en este punto o fin de diástole, ¿sí? Y la poscarga es la tensión de la fibra miocárdica en las fases 2 y 3 de la sístole. También es muy importante discriminar lo siguiente en esta gráfica, ¿sí? Si nosotros el área bajo la curva de esta curva miramos volumen, este sería el volumen sistólico, ¿cierto? El ancho de esta curva, volumen sistólico o volumen de eyección, ¿sí? Este de acá es el volumen de fin de sístole, queda un remanente en el ventrículo, ¿sí? Y este de acá, volumen de fin de diástole. O sea, todo el llenado ventricular está acá en este punto. Acordémonos que el porcentaje de lo que tiene al final de la diástole de volumen el ventrículo izquierdo en mililitros, lo que expulsa, que es el volumen sistólico, es ese porcentaje de lo que llamamos fracción de eyección. O sea, porcentaje del 100% que tenía, cuánto eyectó. De aquí sale el concepto de fracción de eyección. Es muy importante este aspecto aquí en la curva de presión, volumen del ventrículo izquierdo.